Hola, los saludo nuevamente. En esta ocasión les traigo una tercera edición de las cápsulas sobre títulos valores y en particular vamos a estar explicando el tercer criterio de clasificación que les prometí, que es aquel criterio que clasifica los títulos valores teniendo en consideración el derecho que en el título se incorpora. Como podemos ver desde el mismo título, ¿cierto? Este criterio de clasificación está íntimamente vinculado con el principio de incorporación que habíamos estudiado en clase y nos va a responder a la pregunta sobre qué tipo o qué tipos de derechos son susceptibles de incorporar en un documento cambiario, en un título valor. Así, desde el mismo artículo 619 del Código de Comercio, se nos indica que en Colombia los títulos valores pueden ser tanto de contenido crediticio como corporativos o de participación y una tercera categoría que serían los de tradición o representativos de mercancía. Como podemos ver, es este el único de los criterios de clasificación de los que hemos estudiado en títulos valores que podemos encontrar literalmente enunciados en nuestro Código de Comercio. Y nos plantea, nos lleva a estudiar estas tres categorías de títulos valores, que ya habíamos dicho, es decir, los de contenido crediticio, que son los primeros que vamos a estudiar, los corporativos de participación y los títulos valores reales de tradición o representativos de mercancía. Los títulos valores de contenido crediticio, llamados por algunos obligacionales, son los que consignan en el título la obligación de pagar una suma determinada de dinero. En consecuencia, el tenedor del instrumento a su vencimiento lo único que puede reclamar es dinero en efectivo. Esto es moneda, ya sea nacional o extranjera, pero moneda, como podemos ver en la ilustración. ¿Cierto? No son susceptibles de incorporarse en este tipo de títulos ninguna otra clase de derechos que no sea de dinero, pago de obligaciones monetarias. Estos títulos valores son los clásicos, cuyo origen y evolución histórica estudiamos durante todo el curso, y en particular iniciamos el curso estudiando estos, son por muchos llamados los instrumentos negociables, y de hecho en muchos sistemas legales son los títulos de contenido crediticio los únicos que tienen la categoría de instrumentos negociables y son estudiados como títulos valores. Si por ejemplo en Estados Unidos son estos los únicos que consideran que les dan el estatus de documentos negociables, de instrumentos negociables, y ellos no consideran a los títulos corporativos ni a los de tradición como un solo y gran, digamos, categoría jurídica o de negocio jurídico que amerite su estudio por, en base a unos principios y normativas comunes, que en este caso serían las cambiarias, pero nuestro propio artículo 619, por lo que no deja margen de discusión, ha consagrado y les ha otorgado el estatus de títulos valores no solo a los de contenido crediticio, sino también a los corporativos y a los de tradición o representativos de mercancía, así que considero yo que en Colombia la discusión está zanjada. Ejemplos de títulos valores de contenido crediticio, pues la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura cambiaria de compraventa y de servicios y los certificados de depósito a término, esto es los CDTs. Aquí vemos nuevamente un ejemplo de un pagaré, ¿cierto? En el que Alejandro Ibarra se compromete a pagar 10 millones de pesos. Como vemos, es una obligación a pagar simple y puramente dinero. Si en este pagaré se hubiera incorporado una obligación distinta a esto, podría viciar el pagaré de ineficacia porque este es un título valor de contenido crediticio y lo que debe incorporarse es una obligación a pagar una suma determinada de dinero. La segunda clase de títulos valores estudiados dentro de esta clasificación son los títulos valores corporativos de participación, llamados por algunos títulos personales, y son aquellos títulos
complejos porque otorgan a su titular una calidad especial, que es su condición de miembro de una corporación, un estatus, el estatus de socio, por ejemplo, y por eso el ejemplo típico de este tipo de títulos valores corporativos o de participación son las acciones de las sociedades mercantiles y los bonos de estas sociedades. Aquí no es que se otorga el derecho a cobrar una suma determinada de dinero, no. Los derechos que se incorporan en estos títulos son derechos de tipo patrimoniales, que no significa de contenido crediticio porque es muy distinto, y derechos políticos derivados del estatus de socio que le otorga o le concede o que va implícito a la tenencia de estos títulos valores corporativos. Entre los derechos patrimoniales o económicos tenemos, por ejemplo, el derecho al dividendo, es decir, a percibir utilidades cuando éstas se perciban por la sociedad, cuando la sociedad genere utilidades, tiene derecho el socio a una alícuota proporcional a su aporte o a sus acciones y un derecho en la cuota de liquidación, un derecho a su cuota en la liquidación, perdón. Entre algunos de los derechos políticos puede ser el derecho de asistir y votar en las juntas o asambleas generales de accionistas, el derecho de información, el derecho de convocatoria, el derecho a impugnar los acuerdos sociales y el derecho de suscripción preferente de acciones cuando así se haya estipulado o previsto en los estatutos sociales, entre otros derechos políticos, ¿cierto? Ojo, como ya les había dicho, no hay que confundir los derechos patrimoniales con los derechos de contenido crediticio, porque ninguno de estos otorga al socio, al accionista, el derecho a percibir una cantidad determinada de dinero. Eso dependerá de si hubo utilidades, de cuánto se van a repartir y entonces, y en qué época por los estatutos se van a repartir, y en ese momento es que le nace al socio el derecho a percibir y cobrar sus utilidades. Así en el momento de la liquidación, dependiendo cómo sea, obviamente, el estado patrimonial de la sociedad, si luego de cumplir con todos los compromisos externos, las deudas externas con terceros que tiene la sociedad, queda algún remanente durante la liquidación, entonces el socio tendrá un derecho a una alicuota, a una cuota proporcional a su aporte o a lo que su acción represente en la masa o el remanente que quedó durante la liquidación. Muy bien. Finalmente, en esto voy a tratar de profundizar un poquito más porque digamos que pueden ser para algunos los títulos valores más desconocidos, que son los títulos valores de tradición o representativos de mercancía. Anoto que no pretendo agotar en este corto video una explicación profunda o comprensiva de todo lo que tiene que ver con estos títulos, sino que quiero darles algunos puntos clave para que ustedes los entiendan y comprendan en cuáles son, digamos, los elementos que los caracterizan y en qué se distinguen de las otras dos categorías que acabamos de estudiar. Bueno, estos documentos cambiarios conceden varias prerrogativas a su titular. Por un lado, le atribuyen a su tenedor legítimo un derecho real y de disposición sobre unas mercancías que en el título se especifican. Y por el otro también le dan derecho, en caso de rechazo del título por el principal obligado, a ejercitar la acción de regreso por el valor que en el título se fijó a las mercancías. Esto es un derecho de crédito. Estos, si bien hay algunos que le incluyen algún otro derecho, digamos, de más debate, estos son unánimemente en la doctrina los dos principales prerrogativas o derechos que se otorgan al tenedor de un título valor de tradición o representativo de mercancía. Muy bien. ¿Cuáles títulos entran dentro de esta categoría? Pues tenemos en Colombia el certificado de depósito de mercancías, el bono de prenda, aunque algunos, y por eso le puse este asterisco,
Hay algunos en la doctrina que opinan que el bono de prenda es un título valor de contenido crediticio, pero esa es una discusión que no vamos a abarcar aquí. Sin embargo, eso explica por qué no voy a hablar sobre él en este video. Sin embargo, yo opino como Trujillo Calle que en realidad el bono de prenda no es un título valor de contenido crediticio, sino que es de tradición o representativo de derechos reales sobre unas determinadas mercancías. ¿Sí? La carta de porte y el conocimiento de embarque. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos tres: certificado de depósito de mercancías, la carta de porte y el conocimiento de embarque. Lo primero, y antes de seguir, es que entendamos que estos títulos valores se caracterizan porque confieren derechos sobre mercancías, como ya habíamos dicho, y no sobre dinero como los de contenido crediticio. Además, que el derecho que incorporan son las mismas mercancías, por lo que también se conocen en la doctrina como títulos valores reales. Y estos títulos van a permitir y a facilitar la negociación de estas mercancías y su circulación sin que sea necesario el desplazamiento material de ellas, ya que la posesión del título equivale jurídicamente a la posesión, hay un error, la posesión de las mercancías. Entiendan esto como posesión. Ahí se me fue una I. Muy bien. También se les llama títulos de tradición a este tipo de títulos porque el documento subsume el derecho y basta y sobra para cumplir, digamos, con los requerimientos de la obligación de tradición o de entrega de las mercancías, que se haga la entrega legal del título para que así opere el traslado del dominio y de los respectivos riesgos sobre las mercancías allí especificadas. Bien, profundicemos entonces ahora hablando un poquito de certificado de depósito de mercancía. Como ya pues obvio es evidente, es este un título de tradición representativo de la propiedad de unas mercancías que se han depositado en un almacén general de depósito, tal como esta foto que se ve aquí. La causa de este título valor, es decir, su negocio jurídico fundamental, causal o subyacente, es un contrato de depósito celebrado entre el depositante y el depositario, que el depositario necesariamente tiene que ser un almacén general de depósito. Aquí vemos entonces cómo, por un lado, en el lado izquierdo tenemos el negocio jurídico fundamental, causal o subyacente, que es el contrato de depósito entre un almacén general de depósito y una persona natural o jurídica que aquí hemos denominado B, ¿cierto? Y aquí entonces esto tiene como efecto la emisión de un negocio jurídico cambiario, de un título valor, que es el certificado de depósito de mercancía, que es emitido por, este es el creador, el almacén general de depósito, a favor de la persona natural o jurídica que celebró el contrato. Aquí vemos entonces cómo se trata de un título de estructura bipartita a base de promesa. El obligado directo es el creador del título, el almacén general de depósito. Y el beneficiario inicial es la persona que celebró el contrato de depósito. Para poder comprender esto, he decidido contarles un poquito sobre qué son los almacenes generales de depósito. Estas son empresas, hacen parte del sistema financiero y se deben constituir con la forma o el tipo de sociedad anónima. Son sociedades prestadoras de servicios financieros y están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Entre sus principales funciones están depósito, conservación y custodia de mercancías, manejo y distribución de las mismas, compra y venta por cuenta de sus clientes de mercancías y productos procedentes de el extranjero o nacionales, y también obviamente pues la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. Son en nuestra normativa colombiana los únicos entes que pueden emitir certificados de depósito y bonos de prenda.
Para el año 2019, según mis investigaciones, son apenas 4 los almacenes generales de depósito que están actualmente vigilados por la financiera. Esto es Alma Viva, Al Popular, Alma Agrario y Alma Café, que obviamente tienen establecimientos en varias ciudades del país. ¿Cómo circulan estos certificados? ¿Cómo circulan estos títulos valores que emiten los almacenes generales de depósito? Bueno, ya habíamos visto su estructura bipartita inicial, ¿cierto? El almacén general de depósito emite un título valor a favor del depositante, ¿cierto? Y aquí, obviamente, tenemos que retomar nuestros conocimientos sobre la ley de circulación. La verdad es que el artículo 763 permite que este título adopte cualquier ley de circulación, esto es nominativo a la orden o al portador, que se creen con cualquiera de estas. No obstante, resoluciones posteriores al Código de Comercio han limitado la ley de circulación de estos documentos y lo han restringido prácticamente a una. Hoy por hoy, los certificados de depósito de mercancías son siempre y se hacen siempre nominativos por las resoluciones de la superbancaria, hoy superfinanciera. Esto significa que para su transferencia se va a requerir no solo del endoso y de la entrega, sino que de la participación del almacén general de depósito mediante la anotación y registro en el libro de registro que lleve para tal efecto de las respectivas transferencias y tenedores, ¿cierto? No son entonces, mucha gente critica que hayan restringido esto porque hacen, digamos, menos ágil y menos atractivo la negociación de este tipo de títulos. Otros títulos de tradición, representativos de mercancía o que incorporan derechos reales son la carta de porte y el conocimiento de embarque. Estos títulos son diferentes, pero tienen algo en común. Ambos tienen como causa un contrato de transporte. La diferencia es que en la carta de porte, un título de tradición o representativo de unas mercancías que son objeto de un contrato de transporte por tierra, entonces carretera o ferrocarril, por aire o por ríos. Cuando el contrato de transporte es para transportar mercancías o bienes o cosas por tierra, por aire o por ríos, se libra una o se emite una carta de porte. Se emite, no se libra. Ya veremos por qué. El conocimiento de embarque, por su parte, se refiere o incorpora derechos sobre mercancías que son objeto de transporte en buques de gran calado. Esto es transporte marítimo. Así que cuando estamos en presencia de un contrato de transporte marítimo, el título valor que se emite es un conocimiento de embarque. Aquí entonces podemos ver, ¿cierto? Negocio jurídico fundamental, por ejemplo, un contrato de transporte por tierra entre la empresa transportadora y B, una persona natural o jurídica. El negocio jurídico cambiario será la emisión del certificado y de la carta de porte y su entrega a B. Es importante aquí, ¿cierto?, entender que en el caso de la carta de porte, este documento es a su vez el título valor que representa las mercancías, cosas y efectos que están siendo transportados y contiene asimismo, que no decimos incorpora, sino contiene el título legal del contrato de transporte, es decir, se expresa allí, es como, vamos a decir, se fusionan tanto el contrato como el título valor en un solo documento que es la misma carta de porte. ¿Quiénes son las partes de este, digamos, de la carta de porte como título valor? Pues el transportador y el tenedor, y ya explicaremos más adelante quién es este tenedor y por qué no he puesto directamente a B, ¿cierto?, como beneficiario o tomador del título, como si fuera un pagaré común y corriente, porque tenemos que hablar un poquito sobre cómo circulan o cuál es la ley de circulación de estos y sus peculiaridades que hacen que no necesariamente sea
digamos, la persona, el tomador en el contrato de transporte, quien contrató el transporte, quien sea el tenedor del título. ¿Qué derechos se incorporan en una carta de porte o en un conocimiento de embarque? Pues es un título complejo. Se incorporan dos tipos, dos derechos. El derecho de transporte y el derecho a la entrega. Esto es, el derecho a que la mercancía le sea transportada según el contrato celebrado. Esta es una obligación de resultados por parte del transportista. Y el derecho a que la mercancía le sea entregada en la forma y el lugar convenidos. Un derecho relacionados pero que no son el mismo derecho. Por eso decimos que es un título complejo. Finalmente, vamos a hablar sobre lo que habíamos comentado, que son las partes en este tipo de títulos valores. Específicamente vamos a explicarlo con respecto a la carta de porte, que habíamos dicho que pues en el título valor tenemos al transportador y al tenedor. Y bueno, simplemente, porque no vamos a profundizar, debo decirles que el tenedor de la carta de porte puede ser, por ejemplo, el que se ha identificado en el título como destinatario de las mercancías o su endosatario, el beneficiario del título, si este fue creado con una ley de circulación a la orden nominativa o al portador, ¿cierto? Entonces, todos estos pueden ser en un momento dado, los legitimados activos para ejercer las acciones y derechos que en el título se incorporan. Bueno, ahora me despido por ahora. Como ven, traté de ser concisa en esta cápsula. Espero que les haya quedado claro el tema y como siempre, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios o la anotan y la conversamos durante la próxima sesión presencial. Gracias a todos por su atención y hasta luego.